Eso es en serio, no es una simple sugerencia o recomendación. No, es una realidad. Resulta que vamos a hacer un poco una historia de lo que es el sol, el calor. El sol es uno de los elementos de la naturaleza, o sea, que produce, tiene muchos efectos beneficiosos, así como su exceso tiene, por supuesto, todo lo bueno, una vez que uno aumenta su consumo, es malo. El sol, por ejemplo, es considerado el despertador natural. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta inhiben la producción de melatonina que se produce en la epífisis, en el cerebro, que es el que produce sueño, ¿verdad? Por eso es que dormimos de noche y nos despertamos de día. Cuando amanece, entonces al disminuir, al empezar a aparecer, digamos, los rayos ultravioleta, se inhibe la secreción de melatonina y aumenta la secreción de serotoninas, que es una de las hormonas que influye en el bienestar de las personas. Por eso que en los lugares donde no hay sol, que son fríos, los países cálidos tienen la gente más agradable, con mejor carácter. Y en los países fríos hay mucha depresión, porque la falta de serotonina produce depresión. O sea, nosotros somos simpáticos por eso. Sí. Agradables. Agradables, simpáticos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender de que el sol es necesario, es agradable. A todos nos gusta un hermoso día de sol, sin nubes de ser posible. Pero tenemos que cuidarnos de las temperaturas muy altas, porque resulta que las temperaturas muy altas producen muchísimo daño. Entonces tenemos dos mecanismos de enfrentar el excesivo calor. Una, que es uno de los mecanismos es la prevención, prevenir los efectos dañinos del excesivo calor. Y la otra manera es saber qué hacer cuando estamos ante una emergencia producida por un excesivo calor. Entonces, el cuerpo tiene mecanismos de termorregulación. Ese mecanismo de termorregulación puede fallar en algún momento. Y entonces allí comienzan las complicaciones. Es por eso que, ¿quiénes son las personas más susceptibles a sufrir los efectos del calor excesivo? Los niños menores de 4 años, los obesos, las personas mayores de 65 años, las personas que tienen ya una enfermedad como diabetes, hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Proteger a esa gente que está susceptible a los daños producidos por el excesivo calor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y yo veo que acá la gente es muy inconsciente. Yo he pasado muchas veces al mediodía frente a Ñuguazú en esos días de excesivo calor, porque a veces tengo necesidad de irme hasta Luque, y veo gente que se pone en plástico en la cintura y están corriendo a las 12 del día. Eso, por ejemplo, es un suicidio, es una locura. Eso es algo que nadie debería hacer. Aún las personas sanas y jóvenes no pueden exponerse a esa situación, que es terrible, ¿verdad? Entonces, evitar exponerse al calor en las horas que son en donde el sol cae verticalmente sobre la tierra en nuestro país. Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde son las horas en que no hay que exponerse al sol. No hacer prácticas de ejercicios, tratar de evitar exponerse a ese excesivo calor. Y entonces, si uno toma esas medidas, lógicamente hay menos problemas. Y otra de las cosas que hay que hacer es evitar, por ejemplo, el consumo de café, bebidas gaseosas, refrigerantes, alcohol. En los días de excesivo calor hay que limitar el consumo de alcohol. ¿Cuáles son las otras personas que están en riesgo también de tener problemas frente al calor excesivo? Las personas que ya están con un problema de salud y están tomando algunos medicamentos, como diuréticos, medicamentos antihipertensivos y algunos otros medicamentos. ¿Por qué? Porque el excesivo calor produce sudoración excesiva y deshidratación. Entonces, las personas que toman diuréticos, si además se exponen al calor y empiezan a transpirar, pueden tener serios problemas de deshidratación. Y nosotros, los cardiólogos y que trabajamos en hipertensión, a todos nuestros pacientes al llegar el verano tenemos que reducirles las dosis de antihipertensivos, porque el calor es el antihipertensivo natural más importante que tenemos. El calor produce vasodilatación y al haber arterias dilatadas, la presión baja por medio físico, es un mecanismo físico, ¿verdad? Entonces, hay que reducir la dosis de los medicamentos antihipertensivos en los días de mucho calor. Entonces, si nosotros conocemos todo eso y sabemos manejarlo,
es muy probable que no tengamos complicaciones, pero aún así y todo, podemos enfrentarnos ante situaciones de mucha gravedad, como por ejemplo un golpe de calor. O sea, es complicado independientemente porque a esta altura del año la gente suele decir, no, a mí no me digan luego nada de dieta porque estamos fin de año y no se puede parar y hay que comer, pero a esa cantidad de comida que uno pueda hacer... Eso es lo que hay que evitar, los excesos. El exceso, sí. Porque con el calor se complica mucho más. Lógicamente, el exceso cuando uno come mucho en un día de mucho calor, como que todas las arterias están yendo a lugares donde tienen que proteger órganos vitales y el estómago es uno de los órganos menos vitales, llamémosle así entre comillas. Si nosotros comemos mucho en un día de mucho calor, la digestión se altera muchísimo porque no hay una buena vascularización en el estómago, entonces la indigestión es la regla. Doctora, la gente sigue preguntando, dice, por favor, preguntarle a la doctora, ¿qué pasa con la práctica de deportes? Por ejemplo, la Asociación Paraguaya de Tenis organiza torneos y programa, por ejemplo, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Bueno, es lo que yo acababa de decir. La práctica de ejercicio, eso es categórico. Hay que regular mucho en los días de intenso calor y sobre todo en los países muy calurosos como el nuestro. Entonces, se recomienda, y esto está demostrado y está determinado, que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde no se debe realizar ningún tipo de actividad física deportiva, salvo que sea en un lugar cerrado y con climatización. Ahora, doctora, ¿pero qué pasa? Porque hay gente que tiene que trabajar en la chacra, por ejemplo. Bueno, y tiene que dejar de trabajar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, es medio imposible. Un albañil tiene que trabajar también. Entonces, en esos casos, lo que se recomienda es la protección contra la radiación solar. Usar protectores solares, sombreros que protejan los rayos directos del sol y tomar suficiente líquido. Y lo que se recomienda para la práctica de deportes en los días de mucho calor es la ingesta de líquido antes, durante y después de las prácticas de ejercicio. A ver, doctora. ¿Así? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque yo siempre tengo que... ¿Estás escuchando? O sea, ¿estás escuchando en ese tono? Ya sé de dónde viene esa pregunta. Ya sabes, ya doctora, sé. Antes de las 16 climatizado, vos haces la cinta de siesta. En un ambiente climatizado, con aire acondicionado. Y no quiero poner el aire, doctora. Sí, bueno, pero no te dan los rayos solares. Yo quiero transpirar, quiero sentir el sudor. Pero el corazón te puede ver a... Bueno, hay una cosa, ¿qué es lo que ocurre cuando uno hace ejercicio? El ejercicio normalmente aumenta la presión, aumenta el pulso y produce calor dentro del organismo. O sea, el ejercicio produce calor. Cuando uno está haciendo una actividad física y se toma la temperatura, siempre hay mayor temperatura que cuando uno está en reposo. Si uno tiene un sistema de termorregulación de la temperatura en el cerebro en buenas condiciones y hay transpiración, porque ¿cómo se evapora, cómo se saca el calor del cuerpo? Hay dos mecanismos, ¿verdad? La respiración, generalmente el que está muy acalorado empieza a respirar rápido y ese es un mecanismo de eliminación de calor del cuerpo. Y la transpiración. Cuando fallan estos dos sistemas de regulación del calor, entonces es cuando vienen los problemas. Si vos transpirás suficientemente, estás eliminando el calor que produce la práctica de ejercicio. Pero de todos modos va a llegar un momento en que va a sobrepasar, o sea, va a haber un desbalance entre tu sistema de eliminación de calor y el sistema de aumento de calor producido por el ejercicio. Entonces vos tenés que estar preparado para eso. No, en todo caso, no hacer mucho tiempo, o sea, muchos minutos, y hacerlo varias veces en el día. En esta época 60 minutos hago. No. ¿Transpirás mucho, Carlos? Sí. ¿Transpirás? Ahora sí, antes no transpiraba, ahora yo creo que hasta a mí me afecta. Ya, no, en serio. Tu motor ya está... mi motor está engranado posiblemente. Pero le voy a mostrar a Pablo nomás, un ratito, me disculpe Aníbal y la doctora. Hasta acá, antes de las 16, climatizado, ¿verdad? Vos haces la cinta de siesta, sin aire. Esto ya no leas, Pablo. Estás loco. ¿Me decía mío? No es lo que dice ahí. Doctora, Estás loco. Bastante... Perdóname, compañero, pero era oportuno decirlo.